Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a un programa de Más Salud Mental para Todos. Mi nombre es Cintia Alcocer y es un gusto para mí estar el día de hoy en este tema tan importante. Y pues antes de empezar, a mí me gustaría presentar al maestro Israel Domínguez que nos acompaña en este programa. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Muy bien, una emoción tener este programa una vez más, sobre todo el tema que vamos a hablar que es muy importante, que generalmente queremos que en estas fiestas o en estas fechas, perdón, eh, todos las debemos de pasar bien, es una época de dar alegría, de dar amor y dar muchas felicitaciones a nuestros seres queridos. Sin embargo, no todas las personas lo ven de esa forma. Así es. Y algunas personas en esta época en especialmente es un proceso muy desafiante, ya que tienen que enfrentar ciertas situaciones, tal vez por trabajo, tal vez por situaciones emocionales, en las que esa situación de depresión es muy difícil en estas fechas, porque no pueden pasar con sus seres queridos o porque no tienen personas con quien compartir. Por eso el tema que abordaremos el día de hoy se llama Luces y sombras de la Navidad, la depresión en tiempos festivos. ¿Tú qué opinas de ese tema? ¿Qué tal, maestro? Pues sí, realmente yo creo que es un tema del que poco se ha hablado. De hecho, se sabe por ahí que el suicidio es la segunda causa de muerte en nuestro país. Y pues sí se habla, sí lo traemos a la mesa, pero más que eso, hay situaciones que a veces pasan desapercibidas y justo la depresión estacional, pues es una de ellas, ¿no? Al menos de mi parte he escuchado poco al respecto y por eso el día de hoy lo traemos para ustedes, para que también sepan pues de dónde viene, de dónde surge, cuáles son pues causas, consecuencias, ¿no? Y todo lo que gira alrededor de esta depresión que al parecer pues deviene más en estas épocas festivas, como bien dice Israel. A mí me parece muy interesante también este tema, sobre todo para nosotros, porque no necesariamente una persona con, por ejemplo, con familia o sin familia, perdón, va a presentar estos rasgos depresivos. También nosotros, a veces cuando tenemos familiares muy cercanos, no nos damos cuenta porque ya conceptualizamos de que es una fecha donde todos debemos estar felices. Así Entonces es. no nos damos cuenta incluso de que un familiar muy cercano puede estar sufriendo. Por lo tanto, es muy importante, más allá de hablar de la depresión, sino cómo funciona una persona en estas fechas que tiene estos rasgos depresivos que pueden llegar a una situación de suicidio. Es correcto, Israel. Y pues bien, más que hablar nosotros, pues queremos escuchar al especialista que el día de hoy nos acompaña, que es experto en estos temas y pues que también le agradecemos mucho, ¿verdad? Entonces, pues el día de hoy les agradecemos que nos estén visualizando. Esperamos que sea un tema de su interés y pues, ¿qué te parece, Israel, si conocemos al invitado del día de hoy? Me parece muy bien. Vamos. Nuestro invitado del día es el doctor Josman Espinosa Gómez. Él es licenciado en psicología, maestro en psicología social de grupos e instituciones, maestro en psicoterapia integral, doctor en educación y docente distinguido y expro. Bienvenidos. Ya se cuenta con nosotros nuestro invitado y quiero presentarles a toda nuestra audiencia al doctor Josman Espinosa Gómez. Bienvenido, doctor. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, chicos. Muy bien, gracias, maestros. Pues gracias por la invitación, antes que nada, y con muchas ganas para poder platicar, como bien decían ahorita, de este tema que me parece que es sumamente relevante y que pocas veces lo platicamos porque pareciera que no nos pasa a cualquiera o que no le debería de pasar a cualquiera, y sin embargo, yo les puedo apostar que cada uno de nosotros tenemos casos muy cercanos, si no es que uno mismo ha pasado por estos espacios o momentos de transición donde de repente no hay mucho que decir y no hay tanta información. Así es, doctor, bienvenido. Muy buenas tardes. Espero que también se siente usted cómodo aquí en esta plática que vamos a tener el día de hoy. Antes de empezar, me gustaría compartir la reseña de nuestro invitado, docente investigador de tiempo completo, CETIS, Universidad Campus Mexicali, facilitador de modalidad online en Universidad Latinoamericana y Universidad Tecnológica de México, UNITEC, licenciado en psicología, maestro en psicología social de grupos e instituciones, maestro en psicoterapia integral y doctor en educación. Con esta gran experiencia que tiene usted, doctor, esperamos de que en esta plática y en este desarrollo podamos compartir esa información o esa experiencia que tiene usted sobre este tema que es muy importante para nosotros. Así es, Israel, y pues aprovecho para comentarles que si tienen alguna duda en el transcurso de esta plática,
pues los invitamos a que las escriban en el chat para que al finalizar nuestro especialista pues también le dé respuesta. Ujú. Pues bien, ¿qué les parece si empezamos? ¿Te parece bien, Israel? Me parece perfecto. Y pues vamos a empezar con una pregunta, doctor. ¿Qué es la depresión estacional y cuál es la diferencia con la depresión clínica? Gracias, Cintia. Pues mira, sí es una pregunta que cabe en todos los sentidos porque al oír el concepto de depresión parece que englobamos todo el tipo de depresión. Y no siempre es así. La depresión estacional, que también la podemos conocer y la podemos encontrar en otros referentes como trastorno afectivo estacional o TAE, es un tipo de trastorno de nuestro estado de ánimo que ocurre en estas etapas estacionales específicas, particularmente sobre los meses de otoño o invierno. Si bien es cierto que los síntomas son muy similares a los de la depresión clínica, tienden a manifestarse y a desaparecer también en ciclos estacionales. La depresión estacional tiene como tal, como su nombre lo dice, un inicio con una cierta etapa del año, ¿no? Tal cual, normalmente empieza en otoño o invierno, se tiende a mejorar en lo que es primavera y verano, y normalmente tiene una relación directa con esta disminución de la luz solar durante estos meses, que son los días más oscuros del año, ¿no? Esta depresión también presenta algún tipo de síntoma similar a la depresión clínica, que tiene como tal, a lo mejor la tristeza constante, la pérdida de interés en otro tipo de actividades que normalmente son placenteras, los trastornos que a veces tenemos en las alteraciones de nuestro sueño, del apetito, de nuestro cansancio, de la fatiga y sobre todo la dificultad para concentrarnos también, ¿no? Este tipo de depresión, pues claro que tiene una relación con la luz solar, ¿no? Ya que hay investigaciones que han mostrado que la exposición reducida a la luz solar puede desencadenar ese tipo de depresión, ya que de alguna manera, pues bueno, es precisamente con la luz con la que mejoramos algunos de estos síntomas, ¿no? Esta depresión tiende a tener un patrón, ¿no? Pues obviamente al ser por etapas y por épocas del año, es un patrón que aparece año con año, ¿no? Y que tiende a aparecer en las mismas épocas, ¿no? Esto podríamos un poquito conceptualizar la idea de la depresión estacional y que a diferencia de la depresión clínica o también llamado trastorno depresivo mayor, este trastorno es un estado de ánimo más general, mucho más persistente, que puede ocurrir en cualquier momento del año, que no tiene nada que ver con los factores estacionales, que puede afectar significativamente nuestra vida cotidiana y que requiere de un tratamiento muy adecuado. ¿Sale? Estas características de la depresión clínica, al ser tan persistente, al no haber esta relación estacional que impacta nuestro funcionamiento y que requiere un tratamiento, definitivamente pues requiere una atención mucho más integral y con mucho más cuidado para poder resolver, ¿no? La depresión estacional, si bien es cierto que se asocia con la disminución de la luz, la depresión clínica pueden ser múltiples causas, incluyendo factores genéticos, biológicos, psicológicos, ambientales, ¿no? Y si bien es cierto que esto que acabo de mencionar son distinciones, pues podríamos decir en general, cada persona puede experimentar una depresión de manera muy particular, de manera única, y por lo tanto, pues en ambos casos es importante buscar ayuda profesional para que esto tenga un diagnóstico preciso y sobre todo un plan de tratamiento adecuado. Eso, a grandes rasgos, podría ser la diferencia. Interesante, doctor. Acaba de mencionar la diferencia entre la depresión estacional y el trastorno depresivo mayor, pero enfocándonos un poquito más a la depresión estacional, la pregunta va dirigida a que la depresión con patrón estacional y todavía y agregado las presiones sociales o las presiones familiares también pueden hacer factores que desencadenen aún más el proceso depresivo de una persona que ya está sufriendo la depresión estacional. Totalmente, totalmente. Es un factor que se suma ahora sí que a la ecuación, ¿no? Tal cual, porque si bien es cierto que este trastorno afectivo estacional está relacionado más con estos cambios estacionales, el aspecto social y familiar interactúa con estos patrones y provoca, ¿no? O explota ciertos síntomas de la depresión, ¿no? Entonces, claro que hay factores importantísimos donde tanto las expectativas sociales, la presión familiar influyen en este tipo de depresión. Como por ejemplo, ¿no? Pues la presión para participar en las actividades sociales. Ahora todos queremos ir a las posadas, la cena de fin de año, ¿no? Las reuniones sociales, el brindis de fin de año, etcétera, etcétera. Y este tipo de circunstancias no a todo el mundo le acomodan.
recuerden que también estamos saliendo, si lo queremos ver así, de una situación muy complicada después del COVID y donde muchos de nosotros pues tuvimos pérdidas, pérdidas de familiares, de amigos, de gente, de espacios, pérdidas no solamente físicas, también perdimos desgraciadamente a veces el trabajo o los espacios en los que estábamos. Entonces, estas pérdidas generan duelos. Y en estos espacios, en estos momentos donde socialmente hablando se dice que tenemos que ser felices, ¿no? De repente las cosas se vuelven un poquito más cargadas de expectativas que de lo que realmente queremos lograr y hacer. Lo cual esto genera muchísima ansiedad y muchísimo estrés, obviamente pues aumentando estos síntomas de los que hablábamos, ¿no? Entonces, claro que en estas temporadas hay una presión por participar en este tipo de actividades. Por otro lado, pues están también las comparaciones, ¿no? Algo que es sumamente terrible, ¿no? Cuando como sociedad le ponemos a uno un nombre, a otro otra etiqueta respecto a qué es lo que se está esperando de nosotros en nuestra familia, en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, el otro día había un post muy bonito que me gustó, no recuerdo en qué red social, que decía en estas fiestas navideñas, no preguntes al que no tiene trabajo por qué no tiene trabajo, no preguntes a los que no tienen hijos por qué no tienen hijos, no preguntes a los que están viajando por qué están viajando, o sea, cada quien está viviendo su vida y tener que cumplir a veces este manual de vida es demasiada presión para la gente. Y de repente no todos tenemos este aparato psicoemocional suficientemente fuerte para poder responder a este tipo de expectativas. Porque de repente socialmente hablando, hay una serie de expectativas de alegría y felicidad que lo único que provocan es sentirnos fuera de lugar en muchos de los lugares en los que estamos. Porque pareciera que entonces no cumplimos la expectativa social. No es lo que mi mamá esperaba, no es lo que mi abuelita quería, no es lo que todo el mundo esperaba que yo estuviera haciendo a estas alturas de mi vida, etcétera, etcétera. Entonces sí hay una presión que también al ser comparativo, ¿no? Al que es que tu hermana, es que tu hermano ya hizo, es que tus amigos, es que tus primos, todo, está provocando también esta ansiedad y por como consecuencia a veces este estrés y hasta, ¿por qué no? Pues como consecuencia final la depresión, ¿no? Y bueno, vivimos en un mundo donde desgraciadamente las expectativas de ser feliz o de ser exitoso van relacionadas con algo que está muy lejos de lo que realmente es la felicidad y el ser exitoso. Porque tiene que ver con qué tienes, cuánto tienes, cómo lo usas, ¿no? O sea, estas cuestiones de posesión o estas cuestiones, ¿no? De celebrar lo que has logrado, ¿no? Y que de alguna manera se provoca conflictos internos y afecta o provoca también esta sensación de algo estoy haciendo mal. No, no estoy cumpliendo con el manual familiar, no estoy cumpliendo con lo que la sociedad espera de mí y resulta que a mi edad no tengo esto y no tengo lo otro y no tengo lo que otros están teniendo normalmente en una comparación social y resulta que eso también me afecta, ¿no? Entonces, este hecho de ser feliz, este hecho de ser exitoso, pues tiene una etiqueta para cada quien y cada uno de nosotros, y lo cual, pues desgraciadamente, no todos tenemos con qué cumplirlo, ¿no? Entonces, esto también provoca, ¿no? Que en estas fechas, pues haya estos cambios de dinámica familiar. Porque hay días festivos, porque no sé, porque a veces tenemos días para compartir más en familia, porque dejamos de trabajar, ¿no? Y entonces, pues este tipo de cambios también generan un estrés adicional y afectan nuestra salud mental en muchos aspectos. ¿Qué es lo que pasa en estas situaciones? Que en muchas ocasiones se prefiere aislar, ¿no? Y hay un mayor aislamiento social también para no tener que estar respondiendo a estas expectativas y estas preguntas constantes de nuestros amigos y familiares. Entonces, pues bueno, preferimos aislarnos. ¿Qué es lo que provoca esto? Que perdamos contacto social, que estemos alterando nuestras actividades o nuestras dinámicas de vida común, ¿no? Comida, sueño, hábitos, costumbres de todos los días, ¿no? Y eso provoca también intensifica más esta sensación de aislamiento, ¿no? Entonces, muy al contrario de lo que se esperaría que se trabaje en una depresión, que es precisamente crear fuertes lazos y vínculos con tu entorno social y familiar, a veces pues puede ser contraproducente cuando hay esta exigencia constante, ¿no? Y esta comparación constante respecto a que estas fechas pues, o no has cumplido la cuota del año, ¿no? También por eso pasa, ¿no? Entonces, aquí es donde pues, mucho la comprensión, mucho el apoyo emocional puede ayudar a reducir un poquito ese estrés y de alguna manera a mejorar nuestro estado de ánimo. Pero pues es precisamente estas unas de las causas que provocan también la depresión estacional porque a final de cuentas nadie nos ha enseñado a cómo manejar este tipo de presión, eh,
pues de ninguna manera, ¿no? Entonces muchas veces o somos irritables o somos más huraños o nos aislamos. Y es lo que está pasando, ¿no? Entonces de ahí nunca falta alguien que se asume el Grinch de la familia, ¿no? O el Grinch de la oficina, porque pues a final de cuentas considera que no está apto para eso, pero la verdad es que uno tendría que respetar por sobre todas las cosas que hay personas que en su momento no se sienten con el aparato psicoemocional suficiente y al contrario, se sienten muy vulnerables ante estas circunstancias y por lo tanto, pues tendríamos que saber que no es algo que le estemos haciendo bien, sino por el contrario, ¿no? Entonces, es una época de mucha presión en todos los sentidos. Y claro que contribuye precisamente a todo lo que habíamos hablado ya a nivel físico, ¿no? Tal cual. Sí, adelante. También eso que menciona o los elementos que plantea, también tiene que ver con el fin de año, de cómo esas cosas que no cumplimos, de las que tengo que seguir cumpliendo para el próximo año. Varios ahorita que menciona ese meme, perdón, esa pose en Facebook, como ya a final de año es, ya no bajé los 10 kilos, ahora solo bajé uno, o me mantuve en mi peso, y es este constante recuerdo constante de lo que no hice, de lo que tengo que hacer, y esa presión social por lo que tengo que alcanzar. ¿O tú qué opinas? Sí, de hecho, justo quería agregar al comentario del doctor que también aparentemente en estas épocas pues también hay más libertad, ¿no? O se pretende que haya más tiempo, ¿no? Esta parte de las vacaciones, ser un poquito más libre, tender más a los abusos en cuestión de carbohidratos, ¿no? Que se espera que las mesas estén llenas de comida, que haya más consumo de alcohol, ¿no? Entonces, podría ser, doctor, que todo esto, esta parte del consumismo, ¿no? Que también indirecta o directamente recae en estas épocas, también podría ser un factor de riesgo para padecer esta depresión estacional. Es una de las cosas que en cuanto a dinámica personal, social, familiar, pues se vuelve una trampa, ¿no? Tal cual, porque el consumir algo no deja de ser también un acto de compensación de muchas cosas. O Ujú. sea, hay cosas, ¿no? Nadie nos enseñó tampoco a diferenciar entre lo que quiero y lo que necesito. O sea, ¿cuántos de nosotros salimos a comprar, ¿no? Desquiciadamente, ¿no? Y la verdad es que si uno lo ve en perspectiva y ve las cosas frente a de uno, dice uno, ¿esto lo quería o lo necesitaba? ¿No? Entonces, por ahí la gente de mercadeo y la gente que se dedica a estos temas, pues habla así. Si las cosas que compras no las utilizas en los primeros 7, 14 días de que lo compraste, obviamente solo lo querías, no lo necesitabas. Ahora imagínense cuando tenemos esta presión de lo que significa el intercambio de la oficina, más el regalo secreto de la familia, más si tienes hijos, pues la Navidad, o sea, etc., etc. Se vuelve claro en una cuestión, una dinámica de consumismo absoluto. Y la verdad es que también por ahí, ¿no? Decían algunos autores de la psicología, somos seres en falta. Todo el tiempo estamos, siempre nos falta algo. La diferencia está en cómo compensamos esa falta. Y entonces, claro que estarán los que lo hacen comiendo y los que hacen cayendo en excesos, como mencionabas, o los que lo hacen comprando, o los que hacen también mejor gastando el dinero en otras cosas, etcétera. En ninguno de los casos estamos hablando que esté bien o esté mal. Pero sí creo que en la medida que seamos conscientes de lo que eso está representando en nuestras vidas, pues será mucho más fácil darle un significado a lo que está pasando por nuestra mente. El consumismo es inevitable, somos parte de este sistema, es imposible creer que no vamos a poder comprar algo, pero el que yo me sienta mal para que de alguna manera no pueda yo comprar lo que quiero o lo que digo que necesito o que no pueda comprarle a mis seres queridos, a lo mejor eso, y eso me genera un estrés y una presión y hasta que me lleve a esta sensación de vulnerabilidad, de incapacidad y posiblemente a una posible depresión, pues eso es lo grave del asunto, ¿no? Cuando de repente no podemos o no estamos logrando lo que en expectativa se espera de nosotros. Entonces, claro que es una bandera muy alta que nos ponen para alcanzar, porque aparte, pues, ustedes ven los comerciales y ven todo lo que nos venden, pues pareciera que lograrlo es lo que nos hace felices y exitosos. ¿No? El comprarte el carro, el comprarte tal cosa, el vender, el llevarle a tus hijos esto, etcétera. Eso es lo que nos hace pertenecer al mundo del éxito y de la felicidad. Y la verdad es que está muy lejos de eso, al contrario, porque eso que compramos, ¿qué creen? La felicidad dura poco y poquito se le acaba al niño, ¿no? De que se le acaba antes la emoción que las pilas a lo que quiso el niño, ¿no? Y en ese sentido ya estamos queriendo, ya el niño quiere otra cosa cuando de repente, no, ni siquiera lo hemos acabado de pagar. Entonces,
se vuelve una trampa en la cual en esta idea de creer que estamos logrando esta felicidad y este éxito, al contrario, nos estamos provocando una mayor vulnerabilidad para que en estos actos compensatorios después, y hay famosa cuesta de enero, nos sintamos culpables. Y ahí viene la otra parte, la depresión estacional, ¿no? También. Ahorita que mencionaba esta cuestión de social, de darle, de llenar estos espacios. Hace varios programas tuvimos una otra ponente que hacía referencia a los ciclos familiares, en donde, por ejemplo, durante los nietos van a casa de la abuela o de los abuelos, pero cuando fallecen los abuelos dejan de, esta fiesta familiar deja de existir. Entonces, eso que menciona acerca de de intentar compensar con cosas los vacíos emocionales que luego llegan a presentar, también el hecho de cuando se acabe ese ciclo familiar, también puede ser una causa que detone o que genere esta depresión estacional, sobre todo en estas Cla- fechas. Claro, o sea, ahorita un detonador, como bien lo señalas, o un estresor constante va a ser todo lo que nos asocia o nos refiere a alguna pérdida. Y lo mencionaba ahorita, o sea, mucha gente en estos momentos lo que va a estar señalando es que hace un año estaba tu abuelo, es que hace un año estaba tu papá, es que hace 2 años se nos fue fulanito, es que, ¿saben? O sea, hay un referente, ¿no? Asociado a esas pérdidas, donde desgraciadamente la mayoría de nosotros a veces no hemos trabajado estos procesos de duelo adecuadamente y entonces se van acumulando y acumulando y acumulando. Y cuando de repente esto se vuelve tan grande y se vuelve que ya no es una, son dos, son tres, son muchísimas otras pérdidas, porque ya no solamente son este tipo de pérdidas, sino que se suman más, pues llega un punto donde nos sentimos sobrepasados, donde no hay manera de que no podamos resolver eso y evidentemente pues uno se empieza a sentir mal, distinto pues bueno, está la mente que está tratando de hacer su chamba, por así decirlo, pero también el cuerpo responde a eso. ¿No? Hay una frase que decimos entre terapeutas, dice que cuando la mente calla, el cuerpo grita, ¿no? Entonces, claro que es cuando la otra parte, ¿no? Donde de repente ya empieza a llegar a ciertos síntomas físicos y a quejarnos de otras cosas y etc, 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 y se vuelve una bola de nieve. Entonces, claro, el tener un vacío de un lado va buscando llenarse con otra cosa, pero resulta que no se llenó, o sea, quitamos de un lado para llenar otro y se hace una bola de nieve que de repente no trabajamos o no procesamos adecuadamente y de repente nos volvemos seres en falta constante, con compensaciones que nos generan culpa y entonces con un cuerpo que empieza a somatizar todo. Y claro, pues lo más lógico es que nos enfermemos y no solo de depresión. Entonces, doctor, una pregunta. Con esas faltas, ¿cuál sería estas estrategias que podría recomendar para ayudar, para evitar esta depresión estacionaria? Sobre todo en estas fiestas donde, más allá de que se supone que debemos estar felices, eh, podemos evitar que suceda una situación mayor de la que realmente, por ejemplo, hablando de una persona que y atenta contra su vida. ¿Cuáles son esas herramientas que podemos recomendar? Mira, creo que una de las cosas que nos pasó, y no hablo nada más de esta época, en esta época se pone una lupa muy grande, ¿no? A lo que nos está pasando, lo que nos pasó durante el año, pero después de bueno, durante la pandemia y después de la pandemia, hubo algo que sí nos dimos cuenta y que lo vimos mucho en los consultorios y que muchos estudios nos los han hecho ver también. Perdimos el sentido de vida. Ujú. Lo que habíamos encontrado, lo que le daba sentido a nuestra vida, esa estructura, por muy aburrida que fuera, por muy levantarme a tal hora, meterme a bañar, desayunar, irme a trabajar, regresar al trabajo, hacer esto, o sea, por muy aburrido que pareciera, ¿no? Le da una estructura a nuestra vida. Y somos seres humanos y seres sociales que somos seres de hábitos y necesitábamos esos hábitos para estructurarnos. Después de la pandemia hubo un desdibujamiento absoluto del sentido de lo que representaba o significaba seguir haciendo las cosas que tenía que seguir haciendo. Porque aparte lo que nos pasó, nos cambió la vida a todos. Y entonces, evidentemente, ¿no? Nuestro plan de vida, lo que estábamos buscando, lo que asociábamos como lo bueno, lo malo, se desdibujó. Entonces, ¿qué es lo que de alguna manera, ¿no? También estamos empezando a encontrar, ¿no? De alguna manera, sentido es en relación a nuestras expectativas. Y quería dar este preámbulo un poco porque me parece que una de las cosas más importantes que hoy podemos darnos, hablando de la pregunta que me plantea respecto de estrategia, es planteémonos expectativas realistas, que está lejos de ser perfecto, que no tiene que ser como en el comercial de la televisión o del internet,
y que a veces tenemos que aceptar que está bien, que no todo se puede, que no todo es fácil y que hay momentos difíciles. Entonces, queremos estar menos presionados por este tipo de cuestiones, establezcamos expectativas realistas, ¿no? Dos, si algo nos dimos cuenta, entre muchas otras cosas, con esto que nos pasó la pandemia y que lo hemos reconfigurado posteriormente, es que lo único que está en nuestras manos que no puede cambiar es lo que hacemos nosotros por nosotros. Un día nos dijeron no salgan y se acabó, pero de eso a que yo hiciera lo que yo quisiera, aunque fuera dentro de mi casa, es lo único que yo tenía control. Entonces, cuando uno alude a que lo único que puede controlar es lo que hace por sí mismo, empezamos a tener control de algo. Entonces, parece tonto, pero parece una de las cosas que más le recomendamos a los pacientes es prioriza tu autocuidado. Y tu autocuidado es qué comes, qué comes no nada más físicamente, qué comes en la televisión, en redes sociales, cómo te ves tú, cómo te ves tú ante los demás. O sea, báñate, peínate, arréglate, establece actividades que te brinden un placer y cierta relajación que te den a ti un valor, como leer, como dar paseos, como practicar técnicas de respiración, ¿no? Todo eso ayuda a darle un significado a nuestra vida. Establecer con ellos rutinas saludables, ¿no? Si nos dimos cuenta que hay algo que va en contra de la salud mental, es no dormir lo suficiente, es no comer adecuadamente, es no ejercitarnos adecuadamente. O sea, estos tres factores son fundamentales para mantener activamente nuestra mente y nuestro cuerpo, ¿no? Reconectemos con, no tiene que ser con nuestra familia siempre, con seres que consideremos que podemos tener una conexión significativa y que podamos compartir momentos especiales. Pero otro punto fundamental también, así como es establecer expectativas reales, establezcamos límites. No pasa nada si decimos que no. No nos tenemos que sentir obligados a estar en todas las posadas habidas y por haber. Y está bien decir no quiero ir, prefiero quedarme a ver la tele. Eso es un autocuidado personal. Decir que no y establecer límites, ¿no? Y un punto, o dos puntos con los que quisiera terminar este punto, esta pregunta es sumamente valioso enfocarnos en las experiencias y no en los regalos. Si tú vas a regalar algo, disfruta la experiencia que fue, pensar en la otra persona, verle la cara cuando lo recibió, hacer el comentario pues, después de regalarlo y saber que es un regalo que quedó como experiencia más allá de lo que fue el objeto. Y por último, ¿no? Ahora sí que practiquemos la gratitud. Pensemos en todo lo que sí tenemos, en todo lo positivo que todavía tenemos, más allá de seguirnos quejando tanto, ¿no? Eso va a provocar una actitud completamente distinta de lo que nosotros creemos que nos está faltando, que no nos sale, que está mal, etcétera. Creo que eso yo podría proponer como una serie de estrategias que nos ayuden un poquito a cambiarnos el switch de que no todo en la vida está perdido. Excelente, doctor. Yo creo que todas estas sugerencias es un gran mensaje para las personas que nos están viendo en este momento, porque creo que nos olvidamos de eso, ¿no? De lo real, de lo que verdaderamente tiene valor, que es justamente las experiencias, ¿no? Y que sin duda, como bien decía el doctor, pues somos parte del consumismo, no lo podemos evitar, pero sí nosotros tenemos ahora sí que la responsabilidad de saber cómo utilizamos eso, ¿no? Y si damos un regalo, pues bueno, también es parte de tener esta experiencia con tu familia, con tus amigos. ¿Tú qué opinas, Israel? Incluso lo que acaba de decir ahorita, y gracias al doctor, muchas veces como es esta obligatoriedad de en diciembre o el fin de Sí, año es, tengo que ir con mi familia o tengo que ir con la familia de mi pareja o tengo que ir con la familia de mi papá, luego con la familia de mi mamá. Y he escuchado de muchas situaciones en donde el familiar que no se lleva con nadie y se obliga a ir y cada vez que va a las reuniones hay un conflicto, se genera un conflicto por él estar ahí. Algo que por lo he escuchado de muchas familias, cómo llega esa tía que no es tía de nadie, que es amiga de una de las tías, y amiga de se, la amiga de la la amiga amiga. de la amiga de la tía, y llega y se vuelve parte de la familia.
Entonces hay muchas veces en donde como nos obligamos de forma constante a hacer algo lo que socialmente es correcto, nos perdemos de esas experiencias, de ese de me voy a ir el 31 con mis amigos en vez de pasármelo con mi familia, o el 24 me voy a ir a casa de una amiga y su familia me recibe incluso aún mejor que lo que me recibiría mi familia. Entonces, darnos la oportunidad de hacer de esos pequeños cambios, como dice el doctor, de que lo único que podemos es estar seguro que podemos manipular y podemos cambiar son nuestras acciones. Entonces, también Así darnos esa es. seguridad de que las acciones nos van a dar mejores experiencias y por lo tanto no vamos a recaer tanto en esta depresión o esta negatividad emocional que puede llegar a pues atentar con nuestra vida. Claro, y yo creo que es muy válido también decir, no quiero salir, quiero estar en casa, me quiero regalar esta noche, este día, quiero hacer algo conmigo mismo, conmigo misma, ¿no? Entonces creo que también aprender a poner estos límites, tanto contigo como con los demás, puede ser una gran herramienta, ¿no? Para, sobre todo para liberarnos de estas presiones sociales, culturales, de decir es que tú tienes que ser feliz, ¿no? También se vale no estar feliz todo el tiempo y mucho menos en esta época, ¿no? Pero bueno, doctor, le agradecemos mucho y justamente en esta parte del programa queremos invitarlos a que continuemos con esta sección que venimos presentando ya hace un tiempo y se llama Pregúntale al especialista. Entonces, ¿vamos? ¿Te parece? Me parece perfecto. Excelente. Tenemos... Yo les decía, esta sección se llama Pregúntale al especialista y se trata de que previamente a cada programa les hacemos llegar un formulario a las personas que están interesadas en dejar sus preguntas o sus dudas respecto hacia el tema siguiente, ¿no? A la especialista que tenemos. Y pues bien, para el tema del día de hoy, hubieron algunas preguntas que son las que les vamos a compartir. Les agradecemos también por haber enviado sus preguntas, sus comentarios y también los invitamos a que los soliciten. Ustedes pueden les podemos facilitar, perdón, este formulario vía WhatsApp para que ustedes también dejen sus comentarios, preguntas, historias incluso, y para que en el siguiente programa salgan aquí al aire. Entonces, pues bien, la primera pregunta, doctor, sería, ¿qué probabilidad de que ocurra, qué probabilidad hay de que ocurra o exista el fenómeno hikikomori en México? Ok, el fenómeno hikikomori, también lo voy a contextualizar un poco, es un término japonés que describe a las personas que se retiran de la sociedad y se aíslan socialmente. ¿No? Normalmente permanecen en estos lugares por mucho tiempo, ¿no? Un poquito a lo mejor si lo occidentalizamos, pues podemos hablar del fenómeno del Grinch, ¿no? Que también es un fenómeno que precisamente estamos más asociados a ese término. En México no existen datos de esta prevalencia, o sea, que de este fenómeno como prevalente, no es como tal. No digo que no exista, pudiera ser limitado. Recuerden que México es impresionantemente grande y que hay lugares, ¿no? Mucho más recónditos que otros. Pero dado el tipo de cultura y de sociedad que somos sociedades, bueno, que decías que somos sociedades muéganos, ¿no? Nos encanta estar juntos y todo el tiempo y demás, incluso aunque no sea lo mejor que nos pueda pasar, aclaro, ¿no? También por ahí hay otra frase que dicen que la familia como el sol, entre más lejos mejor, pero bueno, para que vean, tenemos esos dos extremos, ¿no? En nuestra sociedad. Es muy difícil, ¿no? Que de alguna manera en nuestra sociedad se presente este tipo de fenómeno, porque a final de cuentas somos seres sociales, somos seres colectivos y somos una cultura que tiende más a depender de los demás que a mantenerse aislado. A diferencia del contexto oriental, ¿no? Donde de alguna manera la introspección, los espacios aislados, la meditación son prácticas mucho más comunes. En nuestras sociedades es muy complicado que eso se dé tan plenamente, ¿no? Y de manera voluntaria. Entonces, no existen datos fehacientes de que esto sea una práctica común en nuestro país, pero no descartamos que pueda presentarse. A mí me parece que sí he visto con las generaciones que el aislamiento no va en un aislamiento absoluto, ¿no? Al contrario, es más un distanciamiento hacia estas prácticas familiares en algunos casos, pero curiosamente casi en una reconfiguración de yo lo voy a hacer a mi manera, ¿no? Entonces,
Habemos muchos que salimos de los, de los espacios familiares y las comunidades en las que estamos para de alguna manera adaptar, ¿no?, estas fiestas a nuestras formas, ¿no? Tal cual. Y ahí podríamos entrar a temas de generaciones, que si los millennials, que si los centennials y los demás, ¿qué les está valiendo más en estas épocas? Pero respondiendo a la pregunta, no es un factor o no es un fenómeno común el fenómeno hikikomori en nuestro país, porque las condiciones sociales y culturales del contexto en el que vivimos no lo permiten de una manera al 100%. Hay como una condicionante ahí sociocultural, ¿no? Vaya, por lo que me... Totalmente. Ujú. Excelente, doctor. Tenemos otra pregunta que eso va enfocado a que sí, qué tan cierto es que en estas épocas navideñas la tasa de suicidios y depresión aumenta a nivel estadístico. Esa es una percepción común que tenemos, sobre todo durante esta época navideña, y eso es cierto. Se tiende a creer que aumentan estas tasas de suicidios y casos de depresión, lo cual es real. La depresión, como lo dijimos ahorita, la estacional es real, existe, ¿no? Pero no tenemos una evidencia consistente, no porque no exista datos de decir se dio un suicidio, se generó un suicidio y está el dato, no, porque no hay todavía elementos suficientes para creer que la persona que generó este acto realmente sufría de una depresión diagnosticada en la cual podríamos darle un seguimiento, entender que fue la consecuencia final de esta situación. Entonces, yo no estoy diciendo que no pase, estoy diciendo que no tenemos datos en correlación, ahora sí que directa, en cuanto a esta depresión y la tasa de suicidio. Sin embargo, ¿no?, este fenómeno es un fenómeno multifactorial, como lo hablamos hace rato, ¿no? Sí es cierto que de alguna manera es un tema que se habla constantemente, porque normalmente se tiende a que el suicidio, ¿no?, es una causa final de... Y mucha gente por ahí pensaría que el suicidio es una solución. Y una de las cosas que pasa con el suicidio es que el suicidio no busca terminar con la vida de las personas como tal. El suicida busca terminar con la situación que no está pudiendo controlar la persona en ese momento. Entonces, la línea puede ser muy delgada, ¿no?, y de alguna manera, curiosamente, investigaciones en otros lugares del mundo hablan de que en estas épocas es una época donde disminuyen, ¿no?, el índice de suicidio. ¿Por qué? Porque esta relación entre las festividades, ¿no?, tiene que ver también con estas cuestiones de conexión familiar. Somos familias que podemos no hablarnos todo el año, pero llegan estas fiestas y bueno, ya, borrón y cuenta nueva, ¿no? Vamos a empezar. Oh, bueno, ya, son épocas para estar bien. Oh, bueno, ya. Entonces, el tema de suicidio es un tema mucho más complejo, pero lo que sí podríamos decir es que la depresión sí tiene este tipo de cuestiones, sobre todo, y en una cultura como la nuestra, lo tengo que decir y no lo había señalado antes, hay un factor importantísimo, el tema financiero, ¿no? No sabemos exactamente, o si podríamos conectar directamente la parte financiera con este tema tan directamente, pero sí hay algo que sí sabemos que hay pocos países que utilizan el término la cuesta de enero. México es uno de ellos. ¿Por qué? Porque hacemos hasta lo imposible, pero celebrar, lo vamos a celebrar, aunque en enero nos estemos ahora sí que ahogando en deudas. Esa presión financiera que se da en enero sí es un factor que genera de alguna manera cierta culpabilidad y es un poquito diferente, ¿no?, a este tipo de depresión estacional. Pero no deja de ser parte de la depresión estacional, porque en enero todavía estamos en invierno, ¿no? Tal cual. Entonces, esa cuestión, ¿no?, de alguna manera no se aleja de lo que de alguna manera fueron condiciones médicas. Olvidar que la depresión es una condición médica, ¿no? Tal cual, que puede ser que nos puede afectar en cualquier momento del año, pero pues, presenta múltiples facetas, ¿no? Eh, este tipo que de alguna manera pues, nos está afectando. Pero sí, la depresión y el suicidio es hasta el momento mucho más una percepción que un dato fehaciente de, ¿no? Tal cual. Muchas gracias, doctor. Excelente, doctor. Pues sí, ahora sí que como usted bien menciona, eh, es como algo que se comenta mucho, ¿no? Que la tasa de suicidio aumenta, pero creo que dejamos de ver también otros fenómenos, como bien dice, tal vez otras personas lo toman de, bueno, es un nuevo comienzo, ya en enero empiezo la dieta, ya empiezo a ahorrar, ¿no? Ya empiezo a hacer ejercicio. Entonces creo que también depende mucho, ¿no? Del país, del contexto y de todo lo que solemos decir.
Incluso creo que con lo que acaba de decir, doctor, creo que es más un... Si aumenta la tasa de suicidios en diciembre o en estas fechas, hay otros factores que no queremos ver porque es más fácil simplificarlo. O es más fácil decir, nada, es por las fechas. Pero generalmente puede ser por esta cuestión del dinero, del no haber cumplido las Expectativas. expectativas del año, por no poder, no sé, o no tener familia, o ya los problemas que el individuo traía desde, que ha tenido todo el año o ha tenido toda su vida, es más fácil simplificarlo, porque si lo simplificamos, entonces siempre lo he visto en muchas situaciones, que es la simplificación da una solución más simple y no nos da la oportunidad de investigar o de indagar más y por lo tanto dar unas soluciones reales. Eso es lo que me he dado cuenta y gracias a su comentario lo podemos ¿cómo se llama? Hacer más fehaciente el comentario. Así es, Israel. Y pues, ¿qué te parece si vamos con las preguntas que hace nuestro Me público? parece muy bien. Perfecto. Tenemos varias preguntas de nuestro público. Así es. Gracias. Te pasó. Ujú. Ok, la primera pregunta la hace Socorro Pozo y nos dice, ¿cómo lidiar o qué hacer con estas fechas cuando perdemos a un ser querido? En lo personal no me gusta. Lo escuchamos, doctor. Claro, es más común de lo que creemos, porque lo hablamos hace ratito, ¿no? La asociación que tenemos a ese tipo de historias de vida y referentes nos han marcado con lo que de alguna manera nosotros hemos constituido como algo normal y natural. Estas pérdidas requieren un proceso de duelo, todas, todas requieren un proceso de duelo. ¿Qué hacer? Yo invitaría a las personas que estén pasando por esta situación, ¿no? Eh, a que puedan trabajar estos procesos de duelo con un profesional, primero que nada, porque un duelo o una pérdida no es algo que desaparece, es algo con lo que tenemos que aprender a vivir. Entonces, no es algo que un día, pum, por magia, ya no pasó, o ya no, no es cierto. Entonces, creo que tiene que ver más con este hecho de lo que de alguna manera tenemos que ir aprendiendo, aceptando, entendiendo que hay cosas que voy a poder lograr y otras no, y que de alguna manera a mí me representan, de alguna otra manera también, la forma en que yo puedo funcionar como persona. Entonces, en ese sentido, me parece que eso es muy, muy importante, entender que esto es un proceso de pérdida, que es importante que lo trabaje con un profesional y que de alguna manera busque, como lo dije hace rato, encontrar la parte positiva de todo esto. O sea, normalmente cuando no están las personas que queremos, nos acordamos de por qué no están y qué fue lo que pasó y todo. Pero también ellos nos dejaron muchísimas cosas positivas. ¿Por qué no recordar lo positivo? ¿No? Al final de cuentas decían los griegos que los seres humanos tenemos dos formas de trascender, a través de nuestros hechos y a través de nuestros hijos o de la familia. Si nuestros hechos no fueron suficientes, bueno, si quien no está es mi familiar o un amigo y demás, honremos su legado haciendo que las cosas que nosotros hacemos sean parte de eso también. Y créanme que ninguno de ellos quisiera que estuviéramos tristes, molestos, incómodos, sufriendo. No va por ahí. Entonces, busquemos la parte positiva, pero también sobre todo la parte de atención con un profesional. Muchas gracias, doctor. Muchas Tenemos otra gracias. pregunta de Manuel Fajardo que dice, ¿cómo pueden las personas encontrar apoyo emocional durante estas festividades si no tienen acceso a Internet? Creo que hoy más que nunca estamos teniendo muchísima más información en distintos espacios, no solamente en Internet o en nuestras redes. Creo que hay centros de atención de salud, no solamente salud en general, salud mental, que están brindando información a nivel de proyectos psicoeducativos para darnos, ahora sí que más recursos y herramientas para enterarnos de esto, ¿no? O sea, sí creo que hoy estamos muchísimo más claro que la salud mental es una prioridad en nuestras vidas y que de eso no vamos a podernos deshacer nunca más. Entonces sí creo que si podemos acudir a espacios, ¿no? Que de repente no hacemos es preguntar. Entonces de repente creo que todo lo buscamos en internet, ¿no? Pero esta es una buena pregunta. ¿Qué pasa si ni siquiera tenemos eso? Bueno, a la antigüita. ¿A quién voy? ¿A quién le pregunto? Hay escuelas, hay universidades, hay programas de salud mental ya hoy, muchísimos en todos lados. No podemos decir que todos sean de primera línea y demás, pero créanme que cualquier programa que pueda empezarnos a ayudar a encontrar el camino y obtener información sobre la importancia de la salud mental va a ser importante y va a ser muy bueno para empezar. Entonces,
Yo los invitaría a que en sus comunidades, en sus espacios, pregunten por proyectos y programas de salud mental. Yo les puedo apostar que en todos lados estamos trabajando con esto en todos los niveles. Entonces, si no hay internet, en una de esas yo les podría decir que hasta mejor, porque no se contaminan tampoco tanto y a lo mejor tomar información de primera mano. Muchas gracias, doctor. Excelente, doctor. Otra pregunta nos dice Lupita Baños Velázquez, ¿cómo apoyar a un familiar que estos días ha sufrido una pérdida? Es ok, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, primero cuidar, cuando una persona entra en depresión, es una parte muy importante, lo primero que tenemos que hacer como cuidadores es estar constantemente monitoreando los signos fundamentales, ahora sí que las necesidades vitales, que coma, que duerma, que esté haciendo sus actividades lo más normal posible, ¿no? Porque entonces en el momento que eso empieza a ser un factor que no funciona, es un síntoma que tenemos que atender. No podemos estar bien mentalmente si no estamos comiendo o si no estamos durmiendo y donde la primera afección va a ser física. Entonces, primero que nada, estar al pendiente que sea alguien que no deje de funcionar físicamente hablando, primero que nada. Segundo, también se vale vivir el duelo en tiempo, en soledad, en momentos, ¿no? O sea, no sé qué tanto tiempo tenga esta persona que perdió a este familiar, pero lo mismo que repetí al inicio, ayuda profesional y la otra es, ¿no? Pues la posibilidad de resignificar también esa pérdida en momentos y en asociar momentos con cosas mucho más positivas y agradecer, regreso al punto de qué pasó, de qué funcionó, ¿no? O sea, siempre cuando perdemos a alguien, sentimos ese dolor grande de que ya no está, pero hay un momento en donde tendríamos que voltear y decir, bueno, pero estuvo un momento. Y agradecer por ese tiempo que sí estuvo, mucho o poco, el que sea, porque entonces tampoco lo hubiéramos podido tener. Y esa parte es la que creo que tenemos que empezar a voltear a ver. Entonces, siempre es la atención de un profesional. Hay muchísima gente allá afuera que tiene todos los recursos para poderlo hacer, tanatólogos, terapeutas, gente que trabaja con estos temas de manera muy profesional y que me parece que es importante que nos acerquemos a ellos, porque se vale decir, no estoy pudiendo con esto. Bueno, pues tú no te vas a sacar una muela que te duele, ¿verdad? Entonces vas con un profesional para que te ayude a quitarte ese dolor. Lo mismo es en esto, lo mismo. Muchas gracias, doctor. Manuel Fajardo nos vuelve a preguntar, ¿qué diferencias existen en el impacto de la depresión navideña entre hombres y mujeres? O si No, existe una diferencia. hay un dato claro, totalmente, ¿no? Que sí existe mayor depresión en mujeres que en hombres en general. Sí existe. Y eso también tiene que ver con muchos de estos factores sociales, culturales, ¿no? Del sistema también patriarcal, machista en el que vivimos, ¿no? Y donde la mujer carga con algo que es sumamente brutal, que es la famosa carga emocional, ¿no? Sin embargo, curiosamente, pese a que hay mayor índice de depresión en mujeres, el mayor índice de ideación suicida y de suicidios es en hombres. ¿Cómo explicamos esto? ¿Por qué? Porque los hombres no nos enseñaron a expresar nuestras emociones. Entonces los hombres nos reprimimos, nos guardamos, no nos quejamos hasta que explotamos. ¿Y cómo explotamos? Queriendo acabar con todo. Entonces los hombres tendemos más a suicidarnos o tener ideas más suicidas y las mujeres a tener mayor depresión. Esos son datos reales, tal cual. Muchas gracias, doctor. Excelente, doctor. Y creo que hay una ¿Hay última otra más? pregunta. Ok. ¿Cómo se puede diferenciar entre la tristeza temporal y la depresión clínica durante las festividades? Es una línea muy, muy delgada, porque la tristeza temporal, al ser tristeza, ser una emoción, como toda emoción, es una reacción ante un estímulo externo. ¿Qué te hizo ponerte triste? Pudo haber sido una pérdida, pudo haber sido una situación, pudo en el trabajo, puede ser un comentario de tu mamá, o sea, son muchas cosas que podemos tener como provocación. Pero a final de cuentas, al ser solo esa emoción, pues puede ser efímera, puede ser en ese momento, ¿no? Y esa tristeza temporal, en el momento que se empieza a volver mucho más crónica, pues a lo mejor está pasando al nivel de depresión, ahora sí que está llegando al nivel de depresión, ¿no? Entonces, la tristeza temporal es alguien que puede funcionar, ¿no? Después de haber asimilado esta experiencia emocional y poderla significar y introyectarla en su vida de todos los días. Pues es normal, tú dile a un niño no vas a ir a jugar, o quítale el dulce o quítale el juguete, va a estar triste un rato, pero al día siguiente está jugando y punto, se acabó, ¿no? O sea, acepta la emoción, trata de convivir con ella, puede frustrarse, pero puede seguir funcionando en un rato después. Si eso, ¿no? Si eso pasó el domingo y todavía el viernes me dice es que no me dejaron jugar, estamos hablando de algo mucho más prolongado. Eso sí sería algo que atender. Entonces, determinar primero que nada cuál es el origen de esa tristeza
y si ese origen está siendo vigente un día, 2, 3, 4 días y demás, y ver si no se convierte ya en una cuestión de sintomatología de depresión, ¿no? Muchas gracias, doctor. Excelente, doctor. Y pues bien, uno de los objetivos que nosotros buscamos con estos programas es precisamente que nos regale usted recomendaciones o sugerencias de acuerdo a lo que platicamos y pues para todas las personas que nos están visualizando, ¿no? Sobre todo comentarnos las recomendaciones para estas épocas, ya que estamos en vísperas de Navidad. Nos gustaría escucharlo, doctor. Pues bueno, creo que mencioné algunas ya hace un momento, ¿no? Primero que nada, creo que son espacios y momentos donde el autocuidado debe ser una prioridad de cada uno de nosotros. O sea, creo que tenemos que voltear a vernos primero nosotros, saber que tenemos que estar bien nosotros para poder estar bien con los demás, llámese mi familia, mis hijos, mis amigos, el trabajo. Si yo no estoy bien, no voy a poder estar bien con los demás. Es una máxima de todo tiempo. Entonces, con eso hablábamos de precisamente, ¿no? Establecer expectativas realistas, ¿no? Mantener conexiones reales, ¿no? Atender nuestro cuidado personal en este sentido de comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, pues yo le podría decir bañarnos, porque es una época donde con el frío de repente ni siquiera a veces nos queremos bañar, ¿no? Pero bueno, es importante mantener esas rutinas, ¿no? Tal cual. Y de alguna manera también dejemos de presionar a la gente. Estas estigmatizaciones que tenemos respecto a estas fechas y demás nos están haciendo muchísimo daño. Pero sobre todo, pues como decía, seamos agradecidos, pensemos en todo lo que sí tenemos y agradecer que seguimos estando aquí, porque pues con todo lo que hemos vivido como sociedad, también sabemos que podríamos no estar aquí, ¿no? Tal cual. Y en caso de que de alguna manera no fuera esto suficiente, insisto con la ayuda profesional. Busquemos ayuda profesional. Allá afuera hay gente muy capaz que nos puede ayudar a sobrepasar estos procesos y estas transiciones, de las cuales, pues bueno, creo que al final del día lo importante, y lo dije hace un momento, es resignificar, ¿no? Nuestra razón de vivir en estos días, ¿no? O sea, encontrar nuestro nuevo sentido a la vida. Y una de las cosas que he visto mucho en mis pacientes que les ha ayudado mucho es, además de empezar a ser más agradecidos, ayudar a los demás. Si hay algo que a mí me ha funcionado con pacientes es busquen alguna actividad de voluntariado. A veces nos ayudamos ayudando. Entonces, cuando tenemos esa satisfacción otra vez de saber que lo que hacemos es útil y le servimos a alguien más, empezamos a reconciliarnos con nosotros mismos en muchos aspectos. Y son épocas para eso, para servir, para apoyar, para ayudarnos todos con todos, ¿no? Creo que por ahí iría. Qué bonito mensaje, doctor. Muchísimas gracias. Yo considero que las personas que nos están viendo, incluso nosotros mismos, podemos empezar a hacer cambios con esas recomendaciones que acaba de dar usted y que es muy importante que nos gustaría, ya para ir terminando este bonito programa, que nos diera algunas palabras de despedida que son muy importantes para, sobre todo para estas fechas, que vinieran pues, de una persona como usted. Muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias por el espacio antes que nada y sobre todo de poder compartir con ustedes y con el público que nos está haciendo el favor de seguirnos en este momento y que posiblemente en la grabación o posteriormente lo puedan revisar. Creo que no tiene que ser estas épocas para de alguna manera reconsiderar o resignificar lo que es nuestra vida, ¿no? Al final de cuentas. Creo que cada día puede ser un día importante, pero hoy estamos en estas fechas, hoy estamos en estas épocas donde queramos o no, se nos empuja y se nos, a través de los medios y demás, a vivir este sentido navideño y la magia de la Navidad, ¿no? Son frases que de repente tenemos acuñadas desde niños. Yo creo que lo más mágico y lo más benéfico que podemos hacer en estas épocas es revalorar, primero que nada, a nosotros mismos. Somos, el hecho de que estemos aquí hoy sentados, parados, escuchando, haciendo y viviendo todo lo que hacemos todos los días, habla de que somos seres capaces de muchísimas cosas. Y que desde ahí, ¿no? El hecho de que uno pueda hacer por uno mismo algo positivo, no sabemos cuál es el ejemplo que le estamos dando a los demás y cuántas personas están atrás de nosotros al ver eso. Es imposible de saber. Pero saber que cuando nosotros estamos cuidándonos, cuando nosotros estamos viendo por lo que queremos ser, estamos haciendo un ejercicio de congruencia. Yo los invito a que el mejor regalo que nos demos en este año, ya sea para terminar o para iniciar el otro, es que nos convirtamos en un ejemplo de ser congruentes entre lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos. No digo que todos los días no se va a poder hacer,
pero simplemente el hecho de pensarlo y de intentarlo, créanme que cambia la vida de uno y de los que están con nosotros. Porque yo no creo que nadie se levante diciendo, a ver, ¿cómo le voy a estropear la vida al vecino o al de al lado o a mis alumnos? No, nadie. Pero el simple hecho de pararse y decir, hoy voy a tratar de ser congruente entre lo que pienso, digo y hago, creo que es el mejor regalo que nos podemos hacer y el mejor regalo que le podemos brindar a los que están con nosotros. Y creo que de eso se trata la vida. Ser a final de cuentas todos los días, no mejor que otros, ser la mejor versión de nosotros mismos día con día. Y si eso nos hace sentir tranquilos y cómodos a nosotros, creo que estamos de gane un día a la vez. Sería ese mi comentario. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Y pues en agradecimiento también nosotros le queremos hacer entrega de un reconocimiento. Muchas gracias. El cual dice, la Universidad IEXPRO otorga el presente reconocimiento al doctor Josman Espinosa Gómez por su destacada y valiosa participación en el programa de Más Salud Mental para Todos con el tema Luces y Sombras de la Navidad, la depresión en tiempos festivos, realizado en las instalaciones de la Universidad IEXPRO en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 18 de diciembre de 2023. Con esto, doctor, le agradecemos muchísimo su participación, el haber aceptado estar aquí con nosotros. Esperamos que se repita, ¿verdad? Estuvo muy a gusto y la verdad, doctor, pues le agradecemos también el mensaje que nos comparte. Esperamos que sea de mucha utilidad para todas las personas que nos están viendo y pues muchísimas gracias. Y pues asimismo, Israel, vamos a agradecer también a las personas que estuvieron acompañándonos el día de hoy, y no solamente hoy, sino a lo largo de estas 27 emisiones que tuvimos en el año. Agradecerles por estar en cada programa, por sus comentarios, por también participar en Pregúntale al Especialista, que es la nueva sección, y pues asimismo en nombre de la Universidad IEXPRO y de todas las personas que hacemos posible este programa, gracias de verdad por estar con nosotros, por acompañarnos, y esperamos que el próximo año pues igual continúen viendo nuestros programas. Traemos mucho para ustedes, jornadas, congresos y demás eventos que sabemos que les serán de utilidad y que vienen con programas muy buenos, la verdad. Incluso aquí es muy importante, se expriman a nuestros especialistas. Usen esos espacios para resolver de forma concreta nuestras dudas, porque tal vez, también ayúdenos a compartir el contenido, ya que la información llegue a las personas que es necesaria. Tal vez para ti en este momento no sea tan importante, pero en tu lista de contactos de Facebook, de Twitter, en alguien que pueda ayudar a llegarle esta información, puede ser de gran ayuda y puede ser vital para esta persona. Por lo tanto, gracias al doctor, gracias maestra. Gracias a ti, Israel. Y los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Centro de Atención Psicológica de Universidad IEXPRO Capuy. Así nos pueden encontrar en Facebook. También estamos en TikTok como Capuy. Y pues para que se enteren de nuestros próximos eventos, también subimos contenido diario. Entonces, pues para que estén pendientes ahí de los temas que tocamos de psicología. Y pues algo más que quieras agregar, Israel. ¿No? Con eso terminamos. Excelente, pues en nombre de todo la universidad y del equipo les agradecemos sinceramente su presencia y les enviamos también un cálido abrazo, sobre todo en estas festividades. Nuestros mejores deseos también para el próximo año, y pues esperamos verlos en la próxima temporada de Más Salud Mental para Todos. Pues muchísimas gracias y nos vemos. Chao.